Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Por favor, pueden tomar lugar. Esta es la tercera llamada y última. Muchas gracias y a todos sé que es un horario complicado de venir. Mi nombre es Juan Pablo Marichi, soy asociado de inversión de Impact Ventures PCM Seed y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Este es un espacio que buscamos una reflexión y para articular entre actores el ecosistema de impacto y transformar México y Latinoamérica. Entonces, antes quisiera dar un breve mensaje que tenemos que dar sobre protección civil y la seguridad y convivencia entre nosotros. Entonces, como parte de nuestras medidas de prevención y seguridad, les recordamos el protocolo que debemos seguir, que debemos de seguir en caso de sismo dentro del edificio. La Ciudad de México es una zona sísmica, por lo que es fundamental actuar con calma, orden y siguiendo las indicaciones del personal de brigada y protección civil. Por favor, también les pido liberar los pasillos de las mochilas, que las pongan abajo de su asiento y también no estar bloqueando las entradas donde está el registro y la zona del café. Hoy no se tienen programados ningún simulacro, por lo que si escuchan una alerta sísmica, les recordamos mantener la calma en todo momento, suspender inmediatamente sus actividades, no corran, no griten y no empujen. El punto de reunión es el camellón enfrente, cruzando la calle. La evacuación es por puerta principal para dirigirse al punto de reunión asignado. Una vez finalizado el movimiento, no regresen al inmueble hasta recibir la indicación oficial. Entonces, seguro muchos ya conocen los Impact Days. Como saben, es un espacio que buscamos conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio dentro de una pregunta central. ¿Cómo multiplicamos el espacio con colaboración? Durante estos días, de lunes a jueves, estamos buscando que se tengan las conversaciones más relevantes en el ecosistema de impacto en México y Latinoamérica, tomando en cuenta temas como innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectoral y las condiciones necesarias para acelerar evoluciones y soluciones sistémicas. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría correr un video para mostrarles el espíritu de lo que son los Impact Days. Así que corre video, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Muchas gracias. Y me gustaría darle la bienvenida a Juana Martínez. Ella es Technical Advisor de GIZ Catalyst. Juana, muchas gracias por moderar el panel Impacto Ambiental versus Social, cuando no están alineados. Sí. Gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todas y todas que están acá este día. Sabemos que es muy temprano. Gracias por atender este panel. Y bueno, les agradecemos mucho. Estoy yo acá como desde Catalyst, como organizadora, pero también es un panel que organizamos con la aceleradora de financiamiento climático, el CFA. Y bueno, la idea del panel es que queremos abrir una conversación respecto a impacto climático, soluciones climáticas, impacto social, y lo vamos a hacer alrededor de una empresa, Earth IoT, una empresa real que, bueno, tristemente nuestra emprendedora hoy no pudo estar, pero voy a presentar yo como estudio de caso, no como pitch, pero bueno, esperemos que sea, pues, detone conversaciones interesantes. La idea es que vamos a hacer un formato Inside the Decision Room, porque queremos entrar a estas discusiones, a estas preguntas difíciles, estas tensiones que ocurren de forma real
y los criterios que pueden pesar alrededor de invertir o no en una empresa, ¿no? La idea es que tenemos acá a dos panelistas, inversionistas, y también ahora presento a Mariana. Entonces, para comenzar, pues voy a ir nombrándoles y por favor pasen acá y cada persona va a tener un minutito más o menos para presentarse. Entonces, María Reyes de Global Social Impact Investment, por favor. ¿Listo? Phil Price de Co Capital. Me falta una silla. Ok. Y Mariana Silva de la Aceleradora de Financiamiento Climático, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. Entonces, les voy a dar un minutito a cada persona para que se presente. Me falta una silla. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por madrugar. Y bueno, también, Juana, gracias por este foro. La verdad que ya se lo dije en un primer momento, pero me parece súper oportuno poder tener un estudio de caso para poder hablar de estas cuestiones que al final son cuestiones del día a día, pero que muchas veces no se aterrizan. Entonces creo que es un buen foro para poder aterrizar estas cuestiones. Y bueno, me voy a presentar rápidamente. Yo soy María Reyes, perdón que estoy fatal de la, de la garganta. Yo pertenezco a Global Social Impact Investments. Somos un fondo de impacto, llevamos ya mucho tiempo invirtiendo en África, también en España. Por una parte tenemos un vehículo de deuda en África y luego otro en equity en España. Y ahora estamos empezando aquí en Latinoamérica y bueno, y por otro lado en el sudeste asiático. Y nada, yo en particular me encargo de establecer el pipeline, de ver qué empresas encajan con nuestra tesis. Y bueno, encantada de, de conocernos. Mi tesis, bueno, nuestra tesis de la casa es básicamente, o sea, invertimos en empresas donde ayudan o mejoran los medios de vida de colectivos vulnerables. Es un poco nuestra tesis primordial. Empezó siendo, bueno, la tesis empezó siendo ayudar a las personas que se encontraban en la base de la pirámide, pero ha ido transformándose a personas vulnerables. Y bueno, y nada, pues le voy a pasar ahora la palabra aquí a Mariana o a Phil. Muchísimas gracias. Pues gracias por venir. Gracias a todos los organizadores, a ustedes, Juana. Pues soy Phil, británico de origen, por eso el acentito raro. Aunque llevo 16 años aquí en México, entonces bastante mexicanizado también. Am, Vengo representando CoCapital. Nuestra historia empieza con una ONG que se llama Coplataforma en 2012, que estamos apoyando en ese momento la construcción del ecosistema de emprendimiento social en México, que era todavía más temprano en su desarrollo. Nuestro primer fondo en CoCapital lo lanzamos en 2019, lo terminamos de invertir el año pasado, que fue un fondo enfocado en México en sectores diversos, incluyendo salud, desarrollo económico, infraestructura y ag. Y el año pasado lanzamos el fondo 2, que es un fondo enfocado en sistemas agroalimentarios regenerativos y biodiversidad. Acabamos de cerrar la primera inversión la semana pasada, entonces bastante contentos. Y es un fondo ya que se vuelve regional. Somos un fondo de deuda, primordialmente deuda de largo plazo, donde somos un complemento a rondas de equity para empresas que están en fases ya más consolidadas en cuestiones de flujos de caja, etcétera. Y el otro, pues, dos puntos más a mencionar, nos volvimos un fondo sistémico, entonces nuestra lente al llegar a los análisis no es resolver, que no es malo, ¿no? Pero no resolver por point solutions en cuestiones de impacto, sino que cómo estamos influenciando en un sistema, cambiando las reglas del juego, pasando de una optimización de sistemas a una transición y finalmente transformación a otros sistemas. Y generalmente hablando, tenemos varias iniciativas. Acabamos de lanzar un fondo que se llama Raíz, que es un fondo fondo catalítico para emprendimientos de mujeres en el país. Y también tenemos algunas iniciativas de fondos bioregionales, uno en La Baja, otro en Yucatán. Entonces son varios. Hay un fondo también con la misma tesis de agricultura regenerativa, pero invirtiendo en fund managers o otros inversionistas como nosotros a nivel global. Ya, con eso termino.
Wow, muy sorprendente. Yo tengo un rol muy parecido al que hace Juana desde Catalyst, entonces vamos a moderar este panel. Llevo una aceleradora que se llama Climate Finance Accelerator. Es una aceleradora que corre en 10 países. Yo específicamente veo México y un poco de Colombia. Y esta aceleradora es totalmente gratuita y la presumo mucho para los emprendedores que quieran entrar. Vamos a tener ahorita 3 generaciones bastante al hilo y acabamos de empezar la del 2026. Tenemos 13 inversionistas, 13 proyectos que vamos a acelerar en este proceso en los siguientes 5 meses. Es una aceleradora que está apoyada por el Reino Unido a través de una donación, por eso es totalmente gratuita para los emprendedores. Y bueno, vengo con esta cachucha de ser el líder de la aceleradora, con esa experiencia y muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación a los Impact Days y si quieren empezamos el panel. Listo, gracias. Pues les comentaba, este panel lo vamos a arrancar con un estudio de caso que es nuestra empresa Earth IoT. Earth IoT formó parte de la segunda cohort de Catalyst y me alegra decir que ahora está dentro de estos 13 proyectos que estará apoyando la la aceleradora de financiamiento climático. Entonces, si me pueden poner la presentación, por favor. ¿Un avanzo desde acá? Listo. Pues ya les comentaba, lo voy a hacer desde acá para no tapar la visibilidad. Y bueno, Earth IoT trabaja, no lo voy a hacer con el corazón, que seguramente lo haría Ángeles, pero lo voy a intentar hacer de la mejor forma. Trabaja apoyando agricultores, principalmente en México. Y bueno, como ven acá, más o menos se estiman que hay 5 millones de agricultores en nuestro país, en un mercado de más de 500 millones de dólares. Aquí ven a Don Toño, que es un agricultor que trabaja en Puebla. Y bueno, lo que hace Earth IoT es básicamente apoyar con datos. Actualmente están entregando estaciones de monitoreo, también tienen un software, han desarrollado un software que brinda asistencia virtual y hacen diversos trainings con comunidades y apoyo a agricultores. Están en estos 5 estados y actualmente han entregado 130 equipos de hardware para monitorear diferentes parámetros en la agricultura, como puede ser agua, tema de uso de agroquímicos, etcétera. Y están en 6 cadenas de valor, es importante mencionar. Su modelo actual es un modelo de hardware as a service. Ellos, como les decía, diseñaron y están entregando estas estaciones de monitoreo, ya sea a agricultores per se o a grupos de agricultores, que eso es importante también de mencionar. Y están transicionando a un nuevo modelo que es basado en Data as a Service, más un Software as a Service. Es decir, aquí pasa no solo de hardware, sino también a software. Y la idea es que puedan brindar ahora asistencia y personalizada y que puedan conectar también con, ¿cómo se llama? Especialistas en agro con los agricultores a partir de los datos que están generando. La idea es que aquí puedan tener una suscripción anual de los agricultores para tener acceso a toda la base de datos que están generando y toda la data que generan a partir de las estaciones de servicio. Y bueno, como les comentaba, la idea es que puedan conectar agricultores con agrónomos certificados, esa es la palabra que estaba buscando, agrónomos certificados, y que puedan tener justamente, pues les decía, los sensores, toda la data, y que al final todo se pueda basar en estas decisiones, ¿no? O sea, que los agricultores puedan cambiar sus prácticas, puedan decidir si ponen más agroquímico o no, con base en datos, que eso es algo importante. Ay, me estoy regresando. Listo. Pues lo están manejando de esta forma. Tienen un modelo de suscripción de $45 en 3 meses por ciclo, de 6 meses es $78 y de 12 meses son $120. Este es un modelo de negocio. Y la idea es que, bueno, tengan también este impacto ambiental. Ellos
como parte de haber pasado por Catalyst, trabajaron con Climate Kit, que es una de nuestras instituciones participantes del consorcio, y trabajamos una metodología muy robusta en la que estimamos el impacto ambiental, y ellos estimaron que por hectárea, por 3.5 hectáreas pueden ahorrar hasta 1.800 metros cúbicos de agua y mitigar 14 toneladas de dióxido de carbono, esto por 3.5 hectáreas. Y la idea es que ahora, pues, también tengan beneficios hacia los agricultores, que puedan incrementar el revenue, bueno, el margen de los agricultores al doble, de un 10 a un 20%. Y actualmente están haciendo esta validación comercial, ¿no? Lo que ya les comentaba. Aquí me encanta presentar al equipo. Ángeles Marcial es co-founder y quien desafortunadamente no puede estar aquí hoy. También está Eduardo García, que es co-founder. Y bueno, voy a regresar a Ángeles porque Ángeles siempre a ella le gusta presentar mucho que ella viene de una familia de agricultores y que de ahí nace este proyecto. Entonces ella está muy embebida en las necesidades que tienen los agricultores y por eso nace Earth IoT. Y bueno, y el resto del equipo, que como ven es un equipo muy que se complementa, tienen especialistas en hardware, ingenieros, etcétera, agrónomos. Y listo, estas son las proyecciones que tienen. Estas proyecciones es importante mencionar que son pre-money. Y me voy a saltar aquí. Actualmente ellos están levantando una ronda de inversión de $1 millón con un SAFE. Y la idea es que puedan usar estos fondos a partir de un 30% para escalar y para poder validar el modelo de negocio, en desarrollo del producto, en un porcentaje para go-to-market, etcétera. Listo. Y bueno, como ven, Ángeles lo hubiera hecho con mucho corazón, pero aquí intentamos explicarlo muy bien. Y bueno, este es el estudio de caso que vamos a usar de Earth IoT. Y ahora sí te voy a pasar la palabra, Mariana. Gracias, Juana. Earth IoT también está en la cartera de la acelerada de financiamiento climático. Pasó primero por Catalyst y creo que es un camino bastante común, ¿no? Los emprendedores pasan por varias ayudas en esta etapa, ¿no? Semilla que tienen. Y lo que nosotros nos vamos a dedicar es a ayudar a Earth IoT a prepararse para esta ronda de inversión que está buscando de $1 millón en los siguientes meses. Y con esto puesto en realidad, ¿no? Queríamos poner un caso real que está ocurriendo ahorita, que va a ocurrir en los siguientes meses. Y con esto en mente, pues queremos preguntarle aquí a los panelistas, y voy a empezar con Phil, ¿qué hace que esta solución sea atractiva como Climate Tech para la tesis de inversión que ustedes tienen? ¿Qué métricas ambientales, qué es interesante para ustedes de esta solución? De acuerdo, y creo que ahí solo mencionar, muchas gracias, por cierto, y te deberían de contratar como área comercial para la empresa. Mira, o sea, creo que hay dos ángulos aquí. Yo primero contesto con la cachucha Co-Capital y un poco más generalmente como Climate Tech y inversionistas. ¿Qué nos lo hace interesante desde esa perspectiva? Nosotros invertimos en el nexo socioambiental, ¿no? Entonces nos gusta tener empresas que evidentemente va a variar según cada solución, según cada empresa, pero empresas que están impactando positivamente y activamente en esas dos áreas, ¿no? Desde la perspectiva de la solución, creo que nos podemos quedar en temas de carbono, ahorros de agua. En nuestro caso, que hemos analizado también otras soluciones de agricultura de precisión, nos gusta enfocarnos en qué crops están trabajando, cuáles son las prácticas en campo, y aquí lo ligo con el componente sistémico. Nos gustaría pasar a sistemas más regenerativos y que las empresas empujaran en esa dirección para pensar cómo pasamos de un monocrop a sistemas agroalimentarios más diversos, resilientes, sistemas agroforestales, cover crops, el uso de abono, etcétera. Entonces, sí, las métricas son súper relevantes y centrales de las que ya tienen. Las conversaciones que hemos tenido con las empresas van en esa dirección. ¿Cómo puedes aprovechar, por ejemplo, un engine de AI y la data para complementar? Oye, pues ese es el momento perfecto de riego, perfecto, ¿no? Y vas a ahorrar todo lo que está mencionando, ¿no? O esa es la captura de carbono. ¿Qué puedes estar enseñando poco a poco a los productores para decir, oye, pues esa es la transición regenerativa
que se necesita y te trae todos esos beneficios, ¿no? Pues sí, reducción de evaporación, fijación de nitrógeno, todos los componentes que podríamos estar considerando desde la perspectiva de regeneración de ecosistemas. Entonces, para nosotros eso es bien, bien relevante. Hablo por y porque tenemos esa tesis sistémica donde la verdad el umbral es alto y es muy difícil pasar los proyectos y justo hemos estado platicando últimamente de proyectos de Precision Ag, ¿no? Sí, ahí me paro. Ok, me quedo con la reflexión de que está increíble el tema de optimización, data, pero ir un poco más allá, hacia agricultura regenerativa, cómo educar, etcétera. Entonces, buenísimo. Y sí, y complemento súper rápido. Ujú. Y el tema de agrónomos que estabas mencionando, o sea, el costo de entrega de análisis, de asesoría en campo es muy alto versus lo que puede estar pagando el campesino. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de implementación de AI o IA en ese tipo de servicio, que es, oye, pues imagínate que en un chat de WhatsApp, por ejemplo, yo hago una pregunta que típicamente ni siquiera utilizan los campesinos, pues una aplicación móvil, no hay buena conectividad. Y no lo sé usar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer preguntas más puntuales con el lenguaje que yo puedo utilizar? Y yo entrego de una forma muy rápida, casi gratuita, porque es AI. Entonces, no es dejar de tener agrónomos en el loop, ¿no? Más Sí. bien es decir, oye, ¿cómo puedo democratizar a través de la tecnología el acceso de campesinos? Ese es el tema ya más del lado social. Claro. Y esa es una de las batallas que hemos tenido con otras empresas de Precision Ag y Sí. cómo pueden dar el brinco de integración de más productores a un costo más Sí. accesible. Sí, yo he platicado con Earth IoT también sobre cómo les podemos demostrar también a los agricultores, porque tiene un costo, tiene una curva de aprendizaje, está difícil también que apropien las soluciones y cómo con los datos les podemos demostrar que vale la pena, que tienen un rendimiento mejor, que van a tener un beneficio y al final yo siempre les digo que el data no es el fin, sino es el medio, ¿no? Entonces van a tener data, pero ¿cuál es el fin para ellos? Y a lo mejor ahí meter el tema de agroregenerativo, que también demostrar con data que va a ser mejor para ellos, ¿no? Podría ser y van a ser más resilientes, etcétera. Con esto me paso a la siguiente pregunta y se la voy a hacer a María. ¿Cómo este tipo de soluciones, y ya tocamos un poquito, ¿no? También el nexo que hay en impacto social, pero ¿cómo sería atractiva este tipo de soluciones para ustedes que tienen una tesis de impacto social? Pues siguiendo un poco lo que comentaba Phil, y bueno, para empezar, yo creo que cuando escucho el buen discurso que, que nos ha dado Juan aquí representando, nosotros, por ejemplo, como fondo con una tesis primordialmente social, que obviamente luego tenemos también en cuenta la parte medioambiental y regenerativa, yo escucho esto y lo primero que me fijo es cómo esta solución va a llegar a los pequeños agricultores, que es para nosotros el grupo vulnerable, ¿no? Mira, una de las métricas, hablando de, bueno, no métricas, pero así a alto nivel, que a mí me gusta siempre recordar, son las 5 A's que establece una ONG que se llama Codespa. Lo primero que yo veo con esta solución es, uno, que sea accesible, que es lo que comentabais. Cómo esta solución es accesible para el agricultor. Es decir, el agricultor, ¿qué necesita para poder implantar la solución? En este caso sería simplemente un smartphone. Entonces, tener esa parte en cuenta. Por el otro lado, no solo que sea accesible, sino asequible, o sea, que se lo pueda permitir, la parte financiera, ¿no? que es lo que comentaba. De hecho, por lo que yo leí de esta empresa, es muy interesante porque para los pequeños agricultores se establece un precio que no es el mismo que, obviamente, para medianos agricultores. Por lo tanto, lo han tenido en cuenta y entonces para nosotros siempre es un punto positivo. Luego, no solamente asequible y accesible, sino que también tiene que ser apropiada. Es decir, que está resolviendo una problemática que a día de hoy los agricultores tienen. No es una problemática que una empresa de Silicon Valley se ha inventado, sino como antes comentaba Juan, a mí también una de las partes más importantes o más interesantes es que Ángeles viene de una familia productora, por lo tanto conoce cuáles son las problemáticas agrícolas de este, digamos, colectivo y por lo tanto estamos enfrentándonos a una problemática que existe, no es una problemática en alto nivel, ¿no? Y luego, por otra parte, ya para terminar con las AES, que sea ambientalmente responsable, que aquí creo que me la voy a saltar porque está bastante clara, y también que sea adecuada, que eso también muchas veces se olvida, sino, o sea, adecuada en el sentido de
que la solución también tenga en cuenta los diferentes perfiles de un agricultor. En este sentido, por ejemplo, yo vi que esta plataforma está también, o sea, por ejemplo, bueno, yo vengo de España y también de una familia agricultora y por mis abuelos y demás no estaban alfabetizados. Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que bueno, estas aplicaciones también que se pueda, por ejemplo, hablar, que no se necesite siempre, pues, que de hecho lo incluye, o sea, que por esa parte sí que se adecua a todos los perfiles de los agricultores. Entonces, eso por una parte a nivel social de métricas a muy alto nivel, porque luego obviamente cuando vamos siguiendo con el proceso de due diligence, luego ya pasamos a los excels horribles, pero que bueno, que son obviamente muy necesarios. Y bueno, ya para terminar, pues para nosotros, desde la perspectiva social, lo que más vamos a priorizar es también la parte de que desde un primer momento se haya tenido en cuenta la idea de mejorar la vida de estas personas. Es decir, que no sea un aspecto colateral o que haya surgido después, sino que en el momento que se diseñó la solución, en el momento en ese que haya una iniciativa, una intencionalidad, es la palabra, yo creo, que haya una intencionalidad para querer ayudar a estas personas. Si no la hay, normalmente pues no cumpliría, por ejemplo, con lo que es nuestra tesis social. Y obviamente luego, si queréis, la relacionamos con toda la parte medioambiental, pero yo creo que pues estas cosas, bueno, estas partes y bueno, y luego pues nos podemos tirar aquí una hora hablando también de otras métricas a nivel de género, de esa parte obviamente que creo que aquí también además es súper importante, ¿no? Que tenemos aquí una emprendedora que no siempre, que es difícil encontrarla, bueno, pues toda la parte de género y también de estudiar el perfil también de la persona, de cómo de vulnerable es el agricultor en este caso, para nosotros también sería muy importante. Ok, me quedo en que en el room de decisión en el que podríamos estar, sería muy importante saber sobre el perfil de los agricultores y también de la empresa y el propósito que están teniendo con ellos. Paso a las siguientes preguntas. ¿Qué es la tesis? Sí, muchas gracias. Hasta aquí hemos analizado métricas sociales, ambientales, desde las tesis de inversión, pero ahora sí tendríamos que entrar ahora inevitablemente al tema de inversión. Entonces, ahora vamos a pasar a preguntas sobre inversión. Y aquí primero, Phil, te voy a preguntar, ya nos comentaste un poco de la tesis desde CoCapital. ¿Qué tan escalable ves la propuesta y en qué momento una solución como Earth IoT se vuelve atractiva para tu fondo o no? De acuerdo. Sí, y otro es contesto con el ángulo de Coke, que finalmente somos un complemento de todos los inversionistas. Nosotros, particularmente solo para platicar primero sobre la tesis de COI, donde invertimos nosotros, típicamente vemos empresas a partir de $1 millón de ventas. Eso puede ser o bastante para ciertas empresas o una nada para otras empresas, dependiendo de su modelo de negocio. Entonces, con ese caveat, ¿no? Am, Desde la perspectiva de IoT y en general Precision Ag, si se fijan, hay un componente aquí de hardware. Ese hardware vale, que en su presentación pusieron entre 250 y $2.500. Entonces, para un pequeño productor, pues es un monto relevante. O sea, ¿quién lo financia? ¿Lo va a financiar la empresa? Entonces necesitan financiamiento para la adquisición de ese hardware que va a venir de China, etcétera. Va a poder encontrar alguna alianza con una fundación o alguien que pudiera estar subvencionando ese hardware, una línea de deuda. Entonces, un limitante sí, y también hay otras fuentes, ¿no? Hay hardware ya de privados instalados de municipios, gobiernos que ya está instalado que puedes acceder. Otro tipo de fuente de información, por ejemplo, imágenes satelitales, etcétera, que no es lo mismo, pero sí hay otras fuentes de información. Entonces, sí, un limitante relevante para exactamente esta industria es el componente de hardware. Lo que están haciendo, lo que están intentando hacer varias empresas es, pues, ¿cómo le doy de vuelta la instalación, el despliegue de esos sistemas en campo? Por ejemplo, si trabajar con grandes corporativos que quieren fortalecer sus cadenas de valor, pues están dispuestos a fortalecer un porcentaje y así financiar el hardware y de esa forma tener más trazabilidad, más visibilidad de uso de agroquímicos, todo el impacto positivo que puede estar generando. ¿Cómo se vuelve una solución que no funciona al 100, ¿no? Pero cómo se puede volver una solución más cargada hacia el software?
Es decir, no tienes ese limitante, pero si no instalas el hardware, pues no tienes la fuente de data, ¿no? Entonces es medio un huevo y gallina. Entonces yo creo que nosotros que somos un inversionista de deuda, no necesariamente estamos buscando en el área de portafolio de deuda, que sí podemos hacer inversión en capital también, pero en el área de deuda, soluciones que se vuelvan así como, pues sí, o sea, 10x, ¿no? En 5 o 7 años. No es necesariamente el perfil que estamos buscando. Nos encantaría que pudiéramos complementar con nuestra deuda a una ronda de equity donde sí se vuelve escalable, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe el mundo de AgTech es de los sectores que nosotros vemos que sí es mucho más escalable versus, por ejemplo, no sé, producción en campo de, pues de palmitos açaí, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo un deal en conjunto. Y sí, entonces yo creo que sí es escalable, no necesariamente es escalable como en términos de venture capital. Entonces, yo creo que sí es un cuestionamiento que no hemos platicado a profundidad con la founder y la empresa para ver qué tipo de capital necesitan, porque pues que levantar $1 millón de safe está perfecto, pero con quién y qué expectativas de retorno tienen, cómo lo complementan en una ronda más blended, ¿no? Otros inversionistas que están en la sala, ¿no? De complemento, que están buscando lograr ciertas métricas sociales y ambientales y así construir una base de financiamiento, un stack de capital que responde a las realidades y necesidades que tiene la empresa. No, buenísimo, Phil. Sí, lo cierto es que justo estaría, o sea, creo que lo podrían trabajar mucho ahora en la aceleradora de financiamiento climático que es el CORT, para estructurar una buena ronda, ¿no? Que responda también a las necesidades de la empresa, pero también a los requerimientos de inversionistas. Vale, ahora María, voy a pasar contigo. En tu fondo, que es una tesis de impacto social, ¿cómo evalúan el retorno financiero frente a estas métricas de impacto social? ¿Y ustedes tienen o han establecido un umbral mínimo de rentabilidad financiera sin el cual no avanzarían, aunque puedan sacrificar alguna métrica social? Sí, un poco también siguiendo el hilo de Phil. Em, Nosotros, o sea, creo que es importante que al final una empresa cuando está empezando tiene que saber, ¿no? Que obviamente hay un abanico enorme de inversores y pues tiene que saber, obviamente, por una parte la tesis que tiene el inversor, pero obviamente también entender en la fase en la que está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que comentábamos, ¿no? Nosotros quizás somos más, estamos en etapas un pelín más tardía, luego tenemos la aceleradora, entonces al final pues esta empresa en este caso, por ejemplo, empezaría por la aceleradora y después, pues cuando ya se consolidase más, pues ya entraríamos nosotros que somos pues, inversores, ¿no? De etapas un pelín más tardías. En nuestro caso, lo que defiende la casa, bueno, es lo que comento, tiene que haber inversores de todo tipo, ¿no? Pero lo que nosotros sí que tenemos bastante en cuenta la parte financiera, porque un poco la filosofía que está detrás de este pensamiento es que al final nuestra casa lo que quiere es tener el máximo impacto y muchas veces para proteger este impacto se necesita métricas financieras, es decir, que cuanto mejor le vaya a la empresa, pues teóricamente más impacto habría. Es un poco la filosofía que hay detrás. En este sentido, nosotros no buscamos como tal o sea, no buscamos empresas que financieramente estén muy sanas, simplemente que tengan un mínimo. Por ejemplo, igual tenemos unas métricas que son, invertimos en empresas que ingresen más de 3 millones de dólares, que tengan EBITDA positivo, bueno, que ya es lo que comentaba, son empresas más consolidadas. No es con el fin de tener un retorno mayor, sino es más una condición, ¿no? Nos vamos a asegurar que esta empresa le va a ir bien para que luego en un par de años, pues por ejemplo, si fuese el caso de esta empresa que sí cae, pues que no se vaya la parte del impacto, ¿no? Pero es lo que comento, al final tiene que haber inversores de todo tipo y nosotros nos encontramos en esta parte, pero obviamente tiene que haber inversores de etapas más early stage. Entonces, en este sentido, muchas veces efectivamente nos vemos en esa situación de encontrarnos empresas que tienen un impacto increíble y que queremos apoyarlas, pero bueno, lo que yo aquí siempre recomiendo es, pues, y lo que me gusta mucho del ecosistema es todo el tipo de coinversión que hay, en el sentido de, bueno,
entendernos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, si estoy en una empresa, si estoy analizando una empresa que veo que financieramente no está todavía en nuestra etapa, pues normalmente hablo con otro inversor que quizás pueda acompañar a esta empresa, que es lo interesante también de este ecosistema, que en otros no ocurre lo mismo. Entonces, sí, en este sentido, pues es lo que comento, ¿no? Muchas veces sí que encontramos un poco trade-off. Igualmente nosotros partimos de estudiar empresas con impacto social. Es decir, nunca vamos, si hay una empresa que vemos que financieramente obviamente va bien y que tiene un impacto colateral, no, nunca. Nuestro primer criterio es el impacto social y luego la parte financiera, eso desde luego. Y yo creo que más o menos te he respondido. Y bueno, y luego sí, con lo que comentabas del trade-off, yo siempre defiendo que el trade-off no siempre está en el impacto o la parte financiera, sino sobre todo es un tema de corto y largo plazo. Muchas veces, porque bueno, es una pregunta que sale muchas veces, ¿no? De impacto o retorno, pero yo siempre defiendo que al final creo que nuestra idea por lo menos es invertir en empresas a largo plazo. Entonces, en ese sentido, podemos adaptarnos a curvas de mejor o peor retornos, en ese sentido, que quizás un fondo a corto plazo no podría, te va a presionar mucho más a que, pues en este caso, a la pobre empresa, si llega un fondo de corto plazo que no es de impacto, pues probablemente les presionarían para que en vez de vender todo, de trabajar con agricultores pequeños, pues trabajarían con macroindustrias, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que el largo plazo es lo que cura un poco esa cuestión. ¿Qué opinas? Ok, me voy a seguir yo con las preguntas. Entonces, a ver, para los inversionistas que están enfocados en cambio climático, o bueno, en ambiental, ya hablamos un poquito sobre dónde tienen la vara ambiental, ¿no? Que están buscando más allá de optimización en la agricultura, irse a agricultura regenerativa y tienen expectativas bastante altas sobre el impacto, pero ¿qué tanto es decisivo o analizan las métricas sociales si su enfoque es ambiental y viceversa? Para ustedes. Sí, es buena pregunta. A ver, nuestra tesis otra vez es de nexo socioambiental, ¿no? Entonces, para nosotros sí es central. Hay secciones de análisis que aplicamos solo a lo social y solo a lo ambiental. Solo hacer primero la distinción entre social hacia adentro y social hacia afuera, ¿no? Hacia adentro es más especie como ESG, ¿no? Pues las relaciones laborales, cuánto pagas, ¿no? O sea, servicios adicionales o oferta adicional más allá de un salario, que no es nuestro ángulo de inversión, ¿no? Todas las empresas deberían estar haciendo para que sus dueños duerman bien en la noche. Este, Nuestro ángulo es más el producto o servicio hacia afuera, ¿no? ¿Qué es, qué estás trayendo socialmente hablando a los beneficiarios, pequeños productores en este caso, um, y cambiándoles a ellos la vida, ¿no? Reducir el consumo de agua, reducir sus costos, incrementar sus ingresos, crear más estabilidad de ingresos, fortalecer sus activos productivos. Um, por la naturaleza de muchos proyectos no necesariamente tienen un componente social, ¿no? Por ejemplo, doy un par de ideas. De Precision Ag hemos visto empresas que solo trabajan con productores medianos y grandes, que tienen mucha lógica de negocio, ¿no? Pues son los que están dispuestos y tienen capital para pagar varios del hardware de instalación en campo, tienen presupuestos integrados más formalmente a las cadenas de valor, condiciones de pago más favorables con sus compradores, niveles educativos que responden a las plataformas que ofrecen y tienen agrónomos in-house, y, o sea, en fin, o sea, tienen una base más alta para integrar ese tipo de solución a sus operaciones actuales, que está padrísimo, ¿no? Pero no están teniendo el impacto social, que es su modelo de negocio, ¿no? Y es legítimo y logra otro tipo de impactos positivos, pero en el componente social muy poco. Otro ejemplo sería energía renovable, ¿no? O sea, grid scale projects, pues muy rara vez van a tener un impacto social más allá del tema ESG, ¿no? Lo que estaba mencionando. Ahora, si estás implementando proyectos para pequeños productores o no sé, de pesca o no sé, o sea, puede haber integración en el componente social. Entonces yo creo que hay que hacer esa distinción también, o sea,
no hay que forzar necesariamente modelos que están resolviendo por un componente ambiental y siempre buscarle el ángulo social, porque pues, naturalmente en algunos sí lo va a ver y mucho, pero en otros no lo va a ver y pues it is what it is, ¿no? Um, no sé si quieres... Sí, yo creo que por lo que estabas comentando, creo que es más difícil encontrar riquezas en este sentido, bueno, o que no se tiene por qué dar por hecho que cuando inviertes en una empresa que es climate tech o más, sobre todo relacionada con energía y sobre todo en empresas más grandes, la parte social y es comprensible. A mí, justamente, por la experiencia que estoy teniendo aquí en LATAM, me ocurre un poco lo contrario porque yo creo que cuando muchas veces cuando muchas empresas de nuestro portafolio, pues por experiencia en África y demás, son agrícolas. Entonces, muchas veces cuando analizamos empresas que bueno, desde la perspectiva social y que y están relacionadas con la parte agrícola, ¿no? Todas estas empresas de una forma directa tienen o sea, tienen ya no sé si es una externalidad, pero tienen una parte positiva en todo el tema ambiental. Entonces, muchas veces nosotros sí que nos vemos en la situación de invertimos en empresas sociales, pero obviamente hay una parte ambiental que claramente tenemos en cuenta. Quizás em, por dos cosas. Por una parte, porque muchas veces nosotros la parte social tenemos más en cuenta, quizás no lo que es la mitigación del cambio climático, esto es un tema que sí que quería sacar. Es decir, nosotros quizás no tenemos tanto en cuenta las toneladas de CO2 que se reducen, que o sea, la tenemos, pero como una externalidad, pero no como una parte primordial. En cambio, lo que sí que tenemos muy en cuenta con todo el tema digamos, del cambio climático es la parte de la adaptación. Es decir, todos los efectos que a día de hoy tiene el cambio climático sobre todo personas vulnerables. Entonces, en ese sentido sí que invertimos o tenemos muchas empresas en nuestro portafolio en África, por ejemplo, donde las personas vulnerables al final están relacionadas con pues, todo el cambio climático. Entonces, por esa parte creo que invertimos más en empresas que inciden en la parte de la adaptación y no tanto en la mitigación a nivel climático, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí una buena intersección entre ambos mundos. Obviamente no llevamos tanto en lo que es la agricultura regenerativa que también, pero justamente creo que ahora, al final, toda esta parte es un problema social, entonces nos está haciendo, o sea, en este sentido sí que respondo a que efectivamente tenemos en cuenta la parte más medioambiental por ello. No sé si es... Ok. O sea, yo lo vería como conclusión en que claramente se enfocan en su tesis y los cobeneficios, digámoslo así, también lo ven desde el lado más de los riesgos, o sea, la parte social, como justicia laboral, etcétera, tiene que ser un check, ¿no? O sea, tiene que poder cumplir. Y con ustedes me parece también que es la parte de riesgo, que es la parte climática del lado de adaptación, como del lado de riesgo y qué es lo que están haciendo en ese sentido, ¿no? No sé si tengas otra reflexión. No, solo mencionar, complementando lo que mencionas, Mariana, sí hay un componente de riesgo, evidentemente. O sea, nosotros como fondo hacemos una línea base en las inversiones que realizamos y medición, reporteo cada 3 meses, anualmente también ciertas métricas. Y a nosotros como fondo nos miden en lo que hayamos avanzado sobre esa línea base. Entonces, sí hay un componente de riesgo, pero nuestros ingresos, es lo que se llama el carry en un fondo, ¿no? Que es como un fondo participa en las ganancias de las inversiones a partir de cierto umbral. 50% de nuestro ingreso como fondo viene de la parte financiera, o sea, lograste tus metas financieras, y la otra viene en el componente socioambiental. Entonces, eso sí es bastante distinto. Típicamente los fondos te presentan métricas de output, pero no están ligados al rendimiento. Entonces, si te fue bien o no te fue tan bien en los rendimientos de métricas de impacto, que es una parte central, como dices, o sea, depende del fondo, pues puede ser hasta Impact First, ¿no? Y nosotros que estamos buscando ese punto intermedio, si no lo logramos no nos pagan nuestro carry. Entonces creo que no solo es un riesgo, sino que pues, sí tenemos que estar logrando las métricas que en un inicio se establecen y se van midiendo con el tiempo. Si no, ¿para qué estamos acá?
Oigan, yo me voy a salir del guión. Esta pregunta no está aquí, pero me interesa mucho de ustedes, sobre todo por el tipo de fondos que son y que necesitamos, más como ustedes. El tema de la temporalidad, ¿no? Ya preguntó Juana sobre si requieren cierto nivel de escalamiento, que es lo que mucho preguntan los VCs, porque quieren un retorno rápido, entonces hay que escalar a X, ¿no? Tamaño. Y hablaste tú también un poquito sobre que ustedes tampoco tienen mucho esa presión. ¿Podrían hablar un poquito más sobre el tiempo en el que ustedes normalmente invierten? ¿Cómo es la temporalidad en sus inversiones? Sí, por ejemplo, nosotros en España, cuando invertimos, en España tenemos un fondo de equity, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entramos, tardamos mínimo 10 años o más en salirnos. O sea, nosotros consideramos, o sea, creemos mucho en el capital paciente, en ese sentido. Y yo creo que es muy importante. De hecho, nosotros no solamente invertimos en empresas que tengan ya de por sí un impacto importante social, sino que acompañamos, y para nosotros es muy importante lo que se llama la gestión del impacto, es decir, ver cómo desde que hemos invertido hasta que bueno, hasta que estamos a punto de salirnos, cómo esta empresa ha ido transformándose, cambiando y muchas veces, de hecho, también invertimos en empresas que quizás justamente lo que necesitan, bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Pero una empresa, por ejemplo, peruana que exporta, que lo que necesita, por ejemplo, justamente es capital, pero bueno, esto hablando más de deuda, que necesita capital para poder, digamos, pagarle a los pequeños productores en el corto plazo, ¿no? Porque si no, lo que hacían antes era directamente ir a grandes agricultores porque al final, bueno, pues digamos que no les importaba recibir el dinero después, pero obviamente un agricultor necesita tener el dinero al contado. Entonces nosotros también lo que estudiamos es cómo nuestro capital desde que entra, o sea, la adicionalidad, ¿no? Es decir, desde que entramos hasta hasta que salimos, cuál ha sido la mejora, ¿no? La gestión en ese sentido. Entonces, a nivel de tiempo, si es lo que preguntas, yo creo en el capital paciente y en acompañar a la empresa. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, nuestro ratio en España de invertidas, de 500 empresas que analizamos, estamos solamente en 7. O sea, es un ratio muy pequeño. Cuesta. En España. Hay también porque invertimos tickets de 5 y 6 millones. Es otro tipo de inversión. Pero lo que quiero decir con esto es que nuestra idea es encontrar esa empresa y acompañarla y dedicarle mucho. O sea, estamos muy metidos en eso en cuanto a la parte de equity. Sí, en el primer fondo fueron 10 inversiones. Típicamente la deuda era igual un fondo de deuda, y ahorita paso a los cambios a fondo 2, ¿no? Pero típicamente 5 o 6 años de periodo de inversión. Puede ser deuda más, digamos, bancaria, amortizaciones lineales, puede ser, perdón por tantos anglicismos, pero back-end loaded, es decir, más hacia finales de la vida del crédito, tanto en intereses como en capital y amortización. La idea, en la medida de lo posible, porque tenemos constraints de tiempo, era un fondo de 10 años, o es un fondo de 10 años. Entonces, si quisiéramos ir muy largo plazo, 10 años o más, porque ahí sí creemos, y ahí ya lo ligo con fondo 2, hay los horizontes de los inversionistas muchas veces no simplemente es por gusto, sino que por es un limitante del fondo. O sea, el fondo 1 fue de 10 años, fondo 2 es de 12 años. De todos modos, nosotros tenemos que salir a levantar capital con lo que se llaman LPs, Limited Partners, nuestros inversionistas. Entonces vivimos los mismos dolores. Y tenemos el limitante, entonces, yo que estoy más del lado de inversiones, de originar inversiones tomando en cuenta ese constraint, ¿no? Entonces, la primera inversión que pronto la podemos anunciar es una deuda de 8 años, es soluciones basadas en la naturaleza, un desarrollador de carbono en México, donde en los primeros 2 años es un roll-up de intereses, es decir, se capitalizan. Los siguientes 2 años solo pagos de solo intereses, y los siguientes 4 años, es decir, los últimos 4, es una amortización creciente de capital. De esta conversación hemos tenido varias con particularmente soluciones basadas en la naturaleza, porque estamos buscando responder a la problemática del proyecto subyacente. Es decir,
los flujos de un desarrollo de un proyecto de carbono o de biodiversidad, que es otra empresa que estamos, Bancos de Hábitat en Colombia, pues los flujos de los proyectos vienen mucho después. Entonces no podemos tener la expectativa de poder invertir en esos sectores sin responder a las cifras, si no sería extraer capital o obligar a la empresa a levantar equity o otro tipo de financiamiento. Entonces, en el fondo 2, que estamos en una fase inicial de inversión, sí nos permite o nos permitimos hacer inversiones de largo plazo porque todo nos queda 11 años y medio de periodo de inversión. Bueno, no de periodo de inversión, de periodo de inversión y desinversión. Nos gustaría hacer cosas 10 años. Nos los hemos peleado y no es fácil porque muy probable que en varios deals se va a tener que reestructurar los créditos, ¿no? Pues no llegaron las proyecciones, tuvieron X problemática en el camino, pues hay que reestructurar, pero nosotros tenemos que regresar capital porque hay una vida finita del fondo, ¿no? Hay otros fondos que ya son más evergreen o otras estructuras con otro tipo de fuente de fondeo de LPs que permite tener otro tipo de horizonte, por ejemplo, el fondo que estamos emitiendo de RISE, ¿no? Pero sí, hay ciertos limitantes. Estamos intentando cambiar las reglas del juego, es un proceso, no podemos ir tan lejos aunque quisiéramos y ojalá para el fondo 3 vamos a tener más apertura o más flexibilidad todavía. No, solo iba a decir que es totalmente lo adecuado para los sectores que trabajan, ¿no? O sea, para agricultura y forestal, pues necesitan largos plazos y si no es imposible prácticamente y lo vemos mucho en el ecosistema, pero solo reflexión, te cedo la palabra. Sí, listo. No, justamente ya para lanzar la última pregunta de reflexión, y creo que ya un poco lo han comentado, ¿no? Con este tema de la temporalidad, pero porque sí, claro que vemos un mismatch entre lo que los tiempos de que los inversionistas están esperando de retorno y lo que necesitan las empresas en este sector, clima social, ambiental o de impacto, para poder generar esos retornos. Entonces, aquí voy a lanzar esta pregunta que está un poco más relacionada a qué tendría que pasar para que efectivamente, o sea, ya lo hemos ido analizando, pero para que una solución climática, socioambiental, etcétera, estén más encontradas y que no sea como analizar por separado social, por separado ambiental, etcétera. O sea, qué tendría que cambiar en el ecosistema de inversión, de emprendimiento, etcétera, para que esto se vuelva un poco más la regla y no una excepción que ocurre de pronto. Sí, yo creo que lo primero es que, o sea, por parte de lo que es la empresa, yo diría que lo primero es que cuando se diseñe la solución o la herramienta, la empresa en sí, el modelo de negocio, creo que es importante también que estén las perspectivas transversales. Es decir, que de hecho que creo que aquí sí que, con el ejemplo de la empresa, sí que se ha hecho. Es decir, pues por una parte que haya una persona o especializada en la parte más agrónoma o agrícola, por otra parte que haya personas más encargadas de la parte social, o sea, como que haya una visión transversal desde el minuto uno. Luego, por nuestra parte aquí, inversores del ecosistema, yo creo que en sí el ecosistema, porque claro, yo me imagino que al final aquí a la pobre Ángeles le toca llamar a la puerta de cada inversor, cada uno le pedimos una cosa, una tesis, que entiendo que cada uno tenga una tesis, pero sí que se podría de una forma o estandarizar, tener métricas más iguales o intentar o incluso entre nosotros, que yo creo que cada vez se está haciendo más. Somos aquí un buen ejemplo de coinvertir un poco o que haya más ayuda, ¿no? Entre inversores en ese sentido para también facilitar el trabajo de las empresas y que muchas veces una empresa al final acaba conformándose o sea, yo muchas veces digo, lo primero, lo más importante es a la empresa, ¿qué queréis o qué es lo mejor para vosotros? Porque muchas veces al final ellos se adaptan a nosotros y yo creo que eso es un error. Nosotros nos tenemos que adaptar al tipo exactamente de capital que ellos necesitan, que si es equity, que si es este fondo, que si no. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y por último, creo que es importante porque creo que hay una parte de medición y esto defiende un poco mi terreno, pero creo que hay una parte de medición climática muy importante que afortunadamente, es decir, a nivel global está muy estandarizada, se conoce, los fondos, bueno, hay como muchas más reglas, ¿no? Muchas métricas
y creo que se está avanzando, pero creo que la parte social debería de tener el mismo nivel o el mismo peso en ese sentido de métricas, ¿no? Una estandarización, o sea, como darle mucho más peso a la parte de cómo medir la parte social, que es más fácil quizás la parte medioambiental, pero creo que la parte social es importante. Gracias. A ver, como algunas reflexiones, intentaré ser breve. Creo que hay varios ángulos, ¿no? Visto desde la perspectiva de los inversionistas nuestros, LPs, de la misma forma, probablemente todos en esta sala pues estamos buscando más significado, más meaning, ¿no? Y la gente con mucho capital también. Nuestros inversionistas son mayormente familias, high net worth, de hecho no tenemos fondeo institucional de DFIs o multilaterales, etcétera, porque te pone un chaleco de fuerzas con las expectativas. Ir con familias con valores alineados con la misma intencionalidad nos permite hacer cosas un poco más innovadores. Y entonces empieza desde ahí, ¿no? Si no vamos a seguir con las mismas reglas de inversionistas, con las mismas tasas de retorno esperadas de los LPs, no les interesa el impacto, ¿no? O no lo priorizan con el tiempo. Entonces, a nuestros LPs nos han pedido bajar las expectativas de retorno. ¿No? Que yo como background financiero de repente no queremos, eso dicho, no queremos pasar a la filantropía, o sea, realmente donde creemos que puede haber un cambio en el sistema sí es lograr como los retornos adecuados, en lugar de hablar de mercado, retornos adecuados para los inversionistas, junto con el retorno en impacto socioambiental que nosotros ofrecemos como fondo, ¿no? Um, Creo que desde la perspectiva, y todo empieza de ahí, o sea, la tesis de inversión, todos hablamos o sea, finalmente la tesis es un grupo de mentes que decidieron que por ahí va el camino, ¿no? No es más que eso. Y hay errores, ¿no? Hay una falta de una visión holística en qué es lo que estamos pidiendo. En lugar de una externalidad positiva, francamente, es una falta de visión en un inicio de una tesis donde no estás integrando el componente social, por decir algo, ¿no? Entonces, hay que tener un pensamiento más holístico. Desde la perspectiva de las empresas, yo diría fácilmente, me encantaría escuchar tu opinión, pero fácil, 8, 9 de cada 10 empresas les falta en el componente de impacto. O sea, falta establecer las métricas, los mecanismos de medición y reporteo, no tienen una teoría de cambio, no tienen reportes de impacto que están publicando tanto internamente como externamente. Entonces, mucho de nuestro, y eso eh, es parte de, o sea, estamos acostumbrados. Como nosotros como fondo, por nuestros LPs tenemos el umbral alto, pues finalmente estamos pasando ese umbral alto las empresas también. Mucho de trabajo que hacemos durante el periodo de inversión, durante el periodo de proceso de análisis, perdón, es analizar eso, fortalecer, compartimos nuestras diligencias entre otros actores del ecosistema, justo para que las empresas no tengan ese problema de pues, volver a tener que pasar por otro proceso de diligencia que la verdad es muy desgastante, ¿no? Del lado del inversionista, pero todavía más del lado de los emprendedores. ¿Cuántas puertas no tocas y pues no te dan una respuesta, no sabes por qué? 25,000 procesos de diligencia es muy desgastante y no estás operando tu negocio. Y entonces si hay un componente y pues de eso se trata Impact Days, ¿no? Como la colaboración entre las partes del ecosistema y creo que podemos hacer mucho más. Hasta compartir los mismos procesos, por ejemplo, hacemos procesos onerosos, difíciles de 360, ¿no? Hablando tanto internamente con gente de la empresa, empleados pues, socios, pero hacia afuera, compradores, otros financiadores, que los beneficiarios, etcétera, pues todo eso es tiempo que podríamos estar compartiendo con otros inversionistas alineados en el mismo proceso. Pero sí, yo creo que aquí la invitación es pasar de desde el perspectiva de la empresa, ¿no? Los emprendedores, pasar de como una buena intención, o hacer como un retrofit de impacto a su modelo, a que sea central lo que están haciendo y de hecho se vuelven las métricas operativas del negocio. Entonces, para mí, en lugar de yo hablarte de métricas de impacto, pues lo que ya estás haciendo, porque es central de tu negocio. De esa forma, creo que va a facilitar mucho el acercamiento con inversionistas, menos roces, menos impact washing, ¿no? O sospechas de impact washing, o greenwashing, y más, no, pues, o sea, esas personas sí tienen la intención, pero
pensó dedicadamente qué es el impacto, cuáles son las métricas adecuadas, hacia dónde tengo que ir, todo bien no llego, pero esa es mi visión de impacto, etcétera, ¿no? Pues yo creo que esto es súper valioso para Juana y para mí, y espero que para todos ustedes también. Juana desde Catalyst, yo desde la acelerada de financiamiento climático, somos este actor en el ecosistema que está tratando de facilitar las cosas para ambos lados, ¿no? Para que ustedes puedan acercarse a inversionistas y puedan hacer estos checks como de una manera más sencilla y a la vez preparar empresas para que pues puedan cumplir con todo, teniendo tantos actores tan distintos, como tú dices, de repente es demasiado porque cada fondo tiene su tesis, entonces que más bien traten de cumplir con todo y tener muy claro, ¿no? Hacia dónde van, y eso es lo que intentamos y nos preparamos y nos encanta escucharlos porque estamos seguros que va a mejorar nuestro trabajo como este actor que es el eslabón. Yo siempre digo que somos como el Tinder del financiamiento climático y nos dedicamos a hacer match y que haga corazoncitos y tengan un buen due diligence y que fluya, y ese es nuestro trabajo, y entonces escucharlos a mí me sirve muchísimo y de verdad esperemos que estos procesos sirvan. Esa es mi reflexión de los comentarios, pero Juana. No, muchísimas gracias, María, Phil, Mariana. Creo que la conversación ha sido muy productiva, como dice Mariana, porque justo de pronto sí tratamos de preparar empresas, ¿no? Y creemos que ya están muy preparadas y de pronto llegan con un inversionista y les faltó algo. Entonces, ese trabajo sí que también es muy intenso, pero justo también para los emprendedores, emprendedoras, es pues muy intenso estar pasando con muchos inversionistas y que muchos les digan sí o en 2 años, no por ahora, ¿no? O sea, como este tema también. Y creemos que estas reflexiones del ecosistema de inversión sobre todo son muy favorecedoras tanto para Mariana como para mí, pero también como para los emprendedores, emprendedoras, y que tengamos un ecosistema pues mucho más maduro, mucho más alineado. Entonces, nos encanta tener y detonar estas conversaciones. Gracias por estar acá. Y bueno, creo que eso sería de nuestro lado. Muchas gracias a todos y todas. Sí, gracias por su apertura, sobre todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, mucho por su tiempo, por su mensaje. Fue muy enriquecedor este panel. Yo antes de cerrar quisiera pedirles un breve favor. Va a aparecer un QR en la pantalla. Les va a tomar 2 minutos llenarlo y esto nos ayuda mucho a nosotros para conocer su retroalimentación y comentarios. Si me ayudan a proyectarlo. Y como incentivo, el Impact Hub va a estar sorteando una playera de la selección mexicana. Entonces, para que se animen todavía más a llenar el formulario. Ya lo van a proyectar en un segundo. Y nosotros, si nos podemos tomar una foto para el recuerdo. Lo que llenan el. Así que, las estrellas al centro. Claro que sí. ¿Quién primero? Ah, bueno. Adelante. Así que, quien se anime. Bueno, pues muchas gracias, muy enriquecedora esta plática. En la última pregunta que cubrieron, me llamó mucho la atención que los dos coincidieron como en esta perspectiva de que hace falta a lo mejor como estandarizar métricas, ¿no? Acerca del impacto social, porque es algo que pues no se hace ahorita, ¿no? Me gustaría saber cómo se lo imaginan en la vida real. Em, sí, o sea, si lo tuvieran que implementar mañana y les tuvieran que decir a todas las personas que buscan fondeos así como hagan esto, ¿cómo lo harían? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo, el problema nosotros también que tenemos es que nosotros también tenemos que responder a bueno, a las personas que invierten en nosotros, ¿no? Entonces, en vuestro caso comenta que hay muchas family office. Yo, por ejemplo, en nuestro fondo hay muchas DFIs españolas que están por encima. Y entonces, de por sí, nosotros y lo que hicimos es un precioso Excel con un montón de métricas ya súper estandarizadas para que más o menos cubriesen todos los criterios que a nosotros nos piden desde arriba. Entonces yo me imagino algo parecido, ¿no? Pues ver un poco, pues es que es complicado, me imagino, pero ver un poco qué es lo que se pide a nivel general
y crear una plataforma o de una forma, sí, bueno, una plataforma que cubra un poco todo lo que todas las DFIs, etcétera, piden o todos los criterios a nivel sociales que se piden. Entonces yo me lo imagino como un checklist, mega checklist, un poco de esa forma. No sé si tienes alguna Yo opinión. puedo, bueno, Oh, perdona, sí. yo puedo decir algunos estándares que nosotros sí tratamos de seguir, sí, por trabajar con las empresas, es decir, a ver, estos son normalmente, digo, te puede salir un poquito de la caja, pero usamos los estándares de performance del IFC, que muchísimos bancos es lo que usan. Entonces, usamos esos. También están los estándares de GRI, que cubren la parte social y tienen los indicadores. Ese estándar también es muy común. Y para temas forestales, para tener créditos de carbono, pues los estándares usan los salvaguardas sociales. Y para los salvaguardas sociales, nosotros usamos una herramienta que se llama SDG Tool, que está enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por sus siglas en inglés, si la puedes buscar, es SDG Tool, y ahí como que te puedes analizar y pues muy estandarizadamente. Entonces, nosotros sí tratamos de estandarizar. Te digo, siempre dependiendo del negocio, puedes tener una métrica extra o diferente, ¿no? Hay gente que sí mide discapacidad, o sea, bueno, cuánta gente discapacitada incluye, o sea, como diferentes formas de medir la inclusión social y la justicia social, pero yo creo que esos 3 estándares que te di es bastante lo que se utiliza en el sector financiero, sí. Sí, yo para añadir así también de métricas concretas, me ha gustado mucho tu enfoque. Nosotros, por ejemplo, en género está el 2X Global, o 2X Challenge. Por otro lado está el Iris Global, también Iris Plus. ¿Tienes algún más? Y la verdad que tenemos más, pero ahora mismo no, no te podría decir. Si queréis alguna pregunta más. Yo solo iba a mencionar, y en el mejor de los sentidos, o sea, am, de nada nos sirve tener una empresa con muchísimas métricas, pero con muy poca escala, o de hecho sabes que no logró el financiamiento para crecer y fracasó. Nuestra tesis como nivel portafolio es, pues queremos que las 15 empresas que vamos a tener en el fondo 2, pues que siguen vivas, ¿no? Que siguen creciendo. Entonces la invitación es, pues, encontrar el balance, ¿no? O sea, no necesariamente atascarnos de métricas, sino que encontrar cuáles son las métricas muy centrales, también relacionado al tipo de inversionista, ¿no? O sea, cuáles son de interés, de esa forma perfilarse para buscar al inversionista. Y creo que a nosotros, honestamente, nos falta comunicar más públicamente, externamente, cuáles son nuestras reglas de tesis para que no sea un acercamiento sin mucho, no muy fructífero, porque pues no hay fit en un inicio, ¿no? Entonces esa imitación, ¿no? Encontrar el balance y las adecuadas y hacer esas muy bien y ahí escalando, más que, pues sí, escoger muchas. ¿Alguien más tiene pregunta? Dímense una más. Allá. Gracias. Muchas gracias por el espacio, por la conversación. Me surge la duda, ¿cómo podemos empezar a llevar también todo, todo este entendimiento, toda esta lógica de medición de impacto y de inversión de impacto a sector privado tradicional? O sea, mencionabas, por ejemplo, y eso me encanta, que ustedes invierten en empresas que tienen como core el impacto. O sea, que desde el momento uno en el planteamiento de la solución ya estaban trabajando la parte del impacto. Pero también, por ejemplo, creo que tenemos que buscar o armar alguna tendencia para que las empresas empiecen a generar intraemprendimiento social, que no sea únicamente quedarme con la línea normal de negocio que tengo, sino empezar a innovar desde adentro de la organización para generar impacto. Porque al final de cuentas, entendiendo el pensamiento sistémico y todo el tema de diseño y transformación sistémica, pues no depende, no es una responsabilidad que va a poder caer únicamente en el sector de emprendimiento social, en el cuarto sector. Es algo que también eventualmente sector privado tradicional va a tener que poner manos en el asunto. Entonces, ¿cómo podemos empezar también a tener esta transferencia de conocimiento y de buenas prácticas desde este lado hacia el sector privado? Yo espero que te estén escuchando. A ver, nosotros yo puedo hablar desde la aceleradora y ahorita que mis colegas platiquen, nosotros queremos de cierta forma comprobar
¿no? Y que que las empresas y los emprendimientos de impacto son rentables, son comerciales, son escalables, son bancables, ¿no? Y que compiten en el mercado con otras. O sea, nosotros somos fieles creyentes en que una empresa comercial puede ser una empresa de impacto. Y yo, de hecho, no lo debería decir en este foro, pero a mí a veces me gusta quitarle la etiqueta impacto a inversión, porque a veces creo que todas las inversiones deberían de ser socialmente y ambientalmente responsables, ¿no? Entonces, a veces no me gusta que nos encajonen en que somos de impacto, todos deberíamos de ser de impacto, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir desde la aceleradora, queremos comprobar eso, invitamos a los bancos comerciales, invitamos a ese tipo de actores para que también hagan blended finance con otros actores y que de alguna forma encuentren su rol y empiecen a tener estas prácticas, es lo que yo te podría decir. No, a ver, cada quien desde su trinchera, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros en pensamiento sistémico invertimos en el nicho, ¿no? Invertimos en el nicho, estamos intentando escalar ese nicho para que empiece a influir en lo que se llama el régimen, ¿no? Este, sí hay empresas que influyen, por ejemplo, apelando a lo que dices política pública. Por ejemplo, la empresa que brevemente mencioné hace ratito que desarrolla bancos de hábitat en Colombia, la fundadora ayudó a diseñar la regulación, la legislación alrededor de bancos de hábitat, donde hay dos formatos, ¿no? O inviertes 1% de tu CAPEX de un proyecto en bancos de hábitat o tienes que reemplazar las hectáreas que hayas afectado. Entonces, y eso viene de una empresa, ¿no? Yo creo que no todas las empresas tienen ese nivel de alcance, tienen esa visión, francamente, y no tampoco es su trabajo. O sea, sí, estaría genial estar cambiando esas empresas. Yo creo que hay muchas iniciativas y también limitantes que tienen adentro para empezar a responder. Creo que es un tema de pensar desde uno, ¿no? Hasta dónde llegue tu alcance y qué influencia puedes tener en esas grandes corporaciones que, pues, desde nuestra trinchera, pues eso es muy complicado, ¿no? Aunque sí hay estrategias de mindfulness, de consciousness shift, particularmente a nivel eso pasa más con los LPs, más que con cooperativos, aunque evidentemente hay cierta relación. Pero sí, no es una tarea menor. Sí, es una muy buena pregunta. Nos has pillado. No, pero yo creo que partiendo de la base que al final es cierto que cualquier empresa crea un cierto impacto porque genera empleo, etcétera, etcétera. Claro, es que para nosotros, o para mí por lo menos, la perspectiva es que el objetivo final no es en sí, por ejemplo, generar muchos retornos, sino es un medio, ¿no? Para ayudar a personas de un grupo vulnerable. Entonces, el problema también un poco de cómo trasladar esto al sector privado es que se pueden confundir muchas cosas. Es lo que yo antes comentaba de, para nosotros no vale solamente con que haya un efecto colateral que mejore X personas. Yo creo que también, creo que con lo que tú dices, para ir un poco hacia esa parte, el tema sería la gestión del cambio, ¿no? De coger empresas y decir, ¿cómo vosotros, como sois una empresa que os va bien, ya de por sí estáis desperdiciando una oportunidad? Para mí es un desperdicio de oportunidad que no integren el impacto en ese sentido porque les va bien y pueden generar impacto, tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí que creo que podría ser interesante pues intentar con esas empresas bueno, la gestión de cómo con su negocio poder pues incrementar o mejorar X. Sí, exacto. O sea, en ese sentido yo creo que pues de las métricas que tienen o de los, digamos, por ejemplo, de los empleos que tienen en ese momento, ver el cambio que puede haber con nuestra inversión, eso o con inversiones privadas, pero teniendo en cuenta esos aspectos. Pero es complicado. Sí, y ya para cerrar también, nosotros desde Catalyst también empezamos a trabajar más con grandes empresas, con corporativos, porque bien, o sea, estas grandes corporaciones sí son un jugador clave en el ecosistema
conocimiento porque pueden validar muchas de las soluciones, o sea, pueden justo validar soluciones que las startups pueden escalar muy rápidamente y que después se pueden integrar a las cadenas de valor de estos corporativos. Y además, estos corporativos normalmente sí tienen métricas de ESG, ¿no? Como e incluso, pues muchos de estos estándares se están adhiriendo cada vez más, ¿no? A estos estándares como GRI, como otros, ¿no? Entonces, ahí también vemos una gran oportunidad entre cómo conectamos al ecosistema, ¿no? O sea, en la validación de estas soluciones que empiezan emergentes, que puedan ser validadas con corporativos. Entonces, sí, claro que también es un tema primordial en el ecosistema, ¿no? Y ya, sí. Bueno, pues creo que ahora sí. Terminamos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Toman la foto? Recuerden el QR, ¿eh? Solo por la playera. Adelante. Ah, ok, se lo